Licenciado, buen día. Mi nombre es Beverly Dubón Estrada. El día de hoy nos corresponde a nosotros exponer sobre la NIA 315, la cual trata de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que el auditor tiene para poder identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluyendo el control interno de la entidad. El objetivo de esta NIA es que el auditor identifique y valore los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluyendo su control interno. Se menciona de incorrección material, nos estamos refiriendo a algo que tiene la cualidad de tener algún defecto, algún error o alguna falta al momento de elaborarlo. Y si hablamos de material, estamos hablando de algo físico, que en este caso son los estados financieros. Dentro de esta norma tenemos algunas definiciones, como afirmaciones, riesgo de negocio, control interno, procedimientos de valoración del riesgo y el riesgo significativo. Para poder cumplir a cabalidad con esta norma, el auditor debe de llenar algunos requerimientos para poder realizar procedimientos de valoración del riesgo y las actividades relacionadas durante el encargo, las cuales son indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad que a juicio del auditor considere importante poder indagar, y los procedimientos analíticos, asimismo la observación y la inspección de las áreas importantes que a juicio del auditor tenga que evaluar y poder indagar. Si el auditor considera que la información obtenida durante el proceso de aceptación es relevante para identificar los riesgos de incorrección material, la debe de tomar en cuenta. Si el auditor ya ha estado anteriormente en esa entidad realizando algún encargo de auditoría, debe tomar en cuenta que de un periodo a otro existe variación y máximo si han cambiado personal dentro de la entidad, debe de tomar en cuenta esos cambios efectuados. Para el auditor es importante el conocimiento del entorno de la entidad, el conocimiento de la estructura, el conocimiento de los objetivos, de las estrategias, de los factores relevantes de la entidad, de las políticas contables aplicadas según su marco de información financiera para poder tener la información clara y concisa y determinar si existe incorrección material al momento de ejecutar el encargo. Muchas gracias y continúa con ustedes, mi compañero. Buen día, licenciado. Mi nombre es José Escobar y hablaremos sobre el conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluyendo su control interno. La norma indica que si es probable que la mayoría de controles sean relevantes y relacionados a la información financiera, pero no todos los controles son relativos y relevantes para una auditoría. También menciona que el conocimiento de los controles relevantes para la auditoría se evalúan los diseños de dichos controles y los procedimientos adicionales. Dentro de los componentes del control interno encontraremos la identificación de los riesgos del negocio, la estimación de la significatividad de los riesgos, la valoración de la probabilidad de la ocurrencia y la toma de decisiones con respecto a las actuaciones para responder a dichos riesgos. También hablaremos sobre las actividades relevantes para la auditoría, donde menciona que el auditor obtiene conocimientos de actividades de control relevantes para una auditoría y también afirma y diseña procedimientos posteriores que respondan a los riesgos valorados. También encontraremos el seguimiento a dichos controles, donde el auditor obtiene conocimiento de las principales actividades de la entidad y realiza el control interno relevante para la auditoría y de modo que la entidad inicie medidas correctoras
si hay deficiencias en sus controles. Dentro de la auditoría se identifica y valoran los riesgos de incorrección material. Esto se refiere a los estados financieros y las afirmaciones sobre los tipos de transacciones y saldos contables en la información. Los riesgos que se requieren una consideración especial en una auditoría son parte de la valoración descrita en el apartado 25, donde el auditor determina si alguno de los riesgos identificados es a su juicio un riesgo significativo en el ejercicio de dicho juicio. También, para juzgar los riesgos que son significativos, el auditor debe considerar al menos los siguientes aspectos. Si se trata de un riesgo de fraude, si el riesgo está relacionado y es significativo, si la complejidad de las transacciones es relevante, si el riesgo afecta a las transacciones significativas y si el riesgo afecta a las transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios. También mencionaremos los riesgos dentro de los procedimientos sustantivos que no proporcionan evidencia en una auditoría suficiente y adecuada. Dichos riesgos pueden estar relacionados con el registro inexacto o incompleto de transacciones o saldos contables y rutinarios significativos. En la revisión de la valoración del riesgo hablaremos que la incorrección material en las afirmaciones puede variar en el transcurso de una auditoría. En la documentación, el auditor debe incluir los resultados de la discusión entre el equipo de encargo, los riesgos de incorrección material y los riesgos identificados. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Mi nombre es Ronnie López y les voy a hablar un poco acerca de la NIA 320, importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de una auditoría. Esta norma tiene como alcance la responsabilidad del auditor en aplicar conceptos de importancia relativa en la ejecución de una auditoría y explicar el modo de aplicación al evaluar los efectos de incorrecciones identificadas. Dentro de la importancia relativa en el contexto de una auditoría, podemos observar las incorrecciones que se van a considerar materiales individualmente, que van a servir en la toma de decisiones de los usuarios a la hora de verificar los estados financieros. Los juicios que se deben de realizar teniendo en cuenta las circunstancias que concurren y que se ven afectadas por la magnitud o naturaleza de una incorrección, y los juicios sobre las cuestiones que son materiales y que puedan tener alguna modificación en los usuarios individuales específicos. Podemos determinar que el auditor, por el ejercicio de su juicio profesional, los usuarios deben de asumir el conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales, analizando la información con diligencia razonable. Deben de comprender que los estados financieros se preparan, presentan y auditan, teniendo en cuenta los niveles de importancia relativa. Deben de tener el consentimiento de las incertidumbres inherentes que pueden surgir y la toma de decisiones económicas razonables basándose en la información de los estados financieros. Dentro de los juicios sobre la magnitud de incorrecciones que se considerarán materiales, nos van a servir para determinar la naturaleza en el momento de realización en los procedimientos de valoración de riesgo, a identificar la valoración de riesgos de incorrección material y a determinar la naturaleza en el momento de realización posteriormente de una auditoría. El objetivo de esta norma es el aplicar el concepto de manera adecuada en la planificación y ejecución de una auditoría. La definición nos dice que la importancia relativa se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de importancia relativa, estableciendo para los estados financieros el objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas o no detectadas supere la importancia relativa. Dentro de los requerimientos podemos determinar la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. También podemos determinar la revisión a medida que la auditoría va avanzando. Esto con el fin de que
Si hubiese alguna modificación o alguna cifra que inicialmente no se había podido obtener, va a tener algún cambio significativo. Y el auditor debe concluir adecuadamente la importancia relativa, determinando que los estados financieros o en su conjunto es necesario revisar la importancia relativa en la ejecución del trabajo y en el momento de realización de los procedimientos inicialmente establecidos que sean adecuados. Dentro de la documentación a presentar está la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, cuando resulta aplicable el nivel de importancia relativa para determinar los tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar, la importancia relativa para la ejecución del trabajo y cualquier revisión de las cifras a medida de que la auditoría vaya avanzando. Gracias. Buen día, licenciado. Mi nombre es Luis Rojas. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar de la NIA 330, que trata de la respuesta de la auditoría. En su caso, pues se van a obtener, aplicar por parte del auditor a los valorados, ¿verdad? En este caso, el alcance de la norma, pues trata de que el auditor pues, va a venir y va a tener la responsabilidad de una auditoría de estados financieros, ¿de qué? De diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material que se puedan generar al momento de venir y pues, realizar la auditoría. El objetivo de la norma pues, es de obtener una evidencia en sí suficiente y adecuada con respecto a los riesgos que en su caso van a existir, ¿verdad? Pues obviamente tienen que ser incorrección material. Eso se va a hacer a través de una implementación de respuestas adecuadas que se refieren riesgos que se puedan presentar. Dentro de las definiciones están los procedimientos sustantivos y las pruebas de controles, que el procedimiento sustantivo pues es en sí un procedimiento para detectar incorrecciones en el caso de una mala sumatoria, un balance, ¿verdad? Y la prueba de control pues es un procedimiento para evaluar la eficacia de la operativa en sí de la entidad, ¿verdad? Qué tan buen control tiene la entidad, ¿verdad? Cómo funciona. Ahora, con respecto al requerimiento, están las respuestas globales. El auditor va a diseñar e implementar respuestas globales a los riesgos. Obviamente, lo va a diseñar e implementar a través de dándole personal capacitado para realizar la auditoría, personas que están en sí, que tienen la gran capacidad, ¿verdad? Para poder venir y evitar ciertas áreas. Los procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección materiales en las informaciones, pues el auditor viene y va a diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores, en ese caso, cuya naturaleza, momento de clarificación y extensión estén basados pues, en los riesgos valorados, ¿verdad? En este caso, pues el auditor lo que va a hacer va a aplicar controles. En su caso, el primero va a ser las pruebas de controles. Segregada en sí de las pruebas de controles, pues él va a venir y el procedimiento en sí es la naturaleza y extensión, el momento de la realización, la utilización de la evidencia, los controles sobre riesgos y la evaluación de la eficiencia. En sí, todo el componente en sí de estos datos que acabas de mencionar anteriormente, pues el auditor va a tener la evidencia suficiente para verificar si en sí existen incorrecciones materiales y si existen, pues él va a aplicar los procedimientos que en su caso corresponda y aparte va a evaluar el control que la entidad tenga en sí para poder venir y mitigar los riesgos. Y los procedimientos sustantivos que básicamente lo que va a hacer el auditor, pues obviamente va a analizar a detalle si existe alguna diferencia en sí con la sumatoria de alguna cuenta contable en sí a detalle, ¿verdad? Y lo que es la adecuación de la presentación en la información revelada, pues el auditor va a aplicar procedimiento de auditoría para hablar si la presentación global está conforme al marco de información financiera en su caso, ¿verdad? Y la evaluación de la suficiencia en su caso, la adecuación de la auditoría, pues se va a realizar en base a los procedimientos de auditoría aplicados, ¿verdad? Que en su caso, pues esto se va a hacer antes de que termine la auditoría. Y pues con respecto a la documentación, el auditor incluirá auditoría en las respuestas globales en sí frente a los riesgos valorados de la incorrección, la conexión de dichos procedimientos, los resultados de los procedimientos, ¿verdad? Obviamente en sí va a aplicar, lo que va a documentar va a ser qué hizo para poder venir y en su caso mitigar los riesgos de incorrección material, pues que en su caso se han dado en el transcurso de la auditoría. Eso es todo con respecto a lo que corresponde a mi persona. Muchas gracias.